Bueno, voy a tratar de comenzar ya en un minutico. Sé que somos dos personas nomás acá, pero me estaba a cumplir horario porque, pues, digamos que esa es la normativa ahora. Que en adelante no, de pronto esperar 5 minuticos, pero más de eso, pues no. Hacemos la clase queda grabada. Mm, Voy a compartir aquí la cosa. Este es el curso de avanzada, ¿verdad? De los de que están en avanzado. Sí, señor. Sí. Bueno, listo, ya son las y 5, entonces vamos a comenzar clase el día de hoy. Voy a dar un repaso mientras también llegan por ahí algunos compañeros. Habíamos visto la clase pasada un proyecto sencillo en Python, cómo crearlo. Habíamos visto también librerías externas, internas, y crear un nuevo paquete que lo llamamos domain, otro lo llamamos dominio, dos entidades. Pero lo importante era que representara el conjunto de entidades que vamos a extraer del problema. Ese conjunto de entidades, por ejemplo, si mi problema es escuela, pues tendría una escuela, que no la tengo. El tema de ejemplo dice, fue un estudiante. Entonces vimos cómo se declaraba una clase a comparación de la clase, como se compara, por ejemplo, en Java, ¿no? Que es public, class, el nombre de la clase, abre corchetes. Aquí en este caso es solamente class, estudiante, dos puntos, y se acabó. Entonces, ¿qué pasó con el tema de encapsulamiento, ¿no? Específicamente el tema de privacidad, lo que es público, lo que es interno, lo que es interno público, ¿qué pasa con todo eso? Aquí es más por nomenclatura, que les había dicho eso en la clase pasada. Todo se maneja es con rayas piso y así es como se maneja lo público o lo privado. Es más una nomenclatura para el programador. Claro que tiene sus inconvenientes. El inconveniente es pues que no, digamos que no nos restringe como programadores, simplemente podemos acceder a un dato directamente. Bueno, lo podemos acceder directamente y no es bueno.
Pero ¿por qué hace esto Python entonces? Porque Python, hasta los constructores se manejan como funciones. Podríamos decir que, por ejemplo, un lenguaje como C#, el 70% es orientado a objetos y el 30% es un lenguaje funcional. O sea, que maneja lo que son delegados, lo que es programación funcional en sí, pasar funciones, por ejemplo, en, en JS, ¿cuál sería? Pues los callbacks o las promesas o toda esta cuestión de asincronismo. En C# es un 30%, pero aquí es como al revés. Aquí es un 30%, 30-40% de objetos y el resto es funcional. Así es como se maneja. Entonces, este lenguaje se aprovecha mucho en la parte funcional, ¿verdad? Que se puede hacer un programa netamente con el paradigma funcional, sí. De hecho, F#, que también lo comparo siempre con Microsoft, porque Microsoft es el que lleva como la bandera, ¿no? Entonces, es para bien o para mal, pero es así. Entonces lo comparo, por ejemplo, con Microsoft por ese tema. Entonces, como F# es un lenguaje totalmente funcional y tiene su 30% de orientado a objetos. Esto es algo parecido. Lo que pasa es que es mucho más flexible porque pues es débilmente tipado. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a aplicar dos patrones de diseño. El Builder, les voy a enseñar dos formas de este dominio de desacoplarnos del dominio. Recordar que una de las, eh, digamos, de los principios básicos de desarrollo es alto acoplamiento, perdón, alta cohesión y bajo acoplamiento. Entonces, obviamente no voy a ver estos temas porque si están viendo algo de avanzado es porque ya han cubierto algo de eso. Pero al menos ver cómo se aplica en Python. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Cuáles dos patrones de diseño vamos a ver hoy? Pues de tipo creacional. Vamos a ver el Builder, que aquí es supremamente sencillo, y el Factory, ¿vale? Si de pronto veo que quedamos bien con Factory, pues no hay necesidad de pronto de ver el Builder, sino más bien lo dejo como algo de investigación por el tema de horas, que pues este curso es realmente pequeño. Entonces, por lo menos Factory, verlo, cómo se maneja, y ya, eso sería. Entonces, muchachos, ¿tienen alguna idea de qué es patrones de diseño? ¿Qué diferencia tiene con patrones arquitectónicos? ¿Por qué trabajamos eso? ¿Por qué aplicamos un patrón al software? No. Listo. Vale. Pues ya lo vamos a ver. Resulta y pasa que uno para hacer un software no solamente tiene que, esta era la clase de los muchachos de básica, resulta y pasa que para hacer un software nosotros no solamente tenemos que codificar. Claro que el producto final tiene que ser código, porque así es como es un software. Pero veámoslo como una perspectiva así como cuando construyen una casa. Antes de construir una casa tenemos que tener unos planos, tenemos que tener un diseño, tenemos que analizar, ¿verdad? Si nos ponemos a codificar hacia la loca, no vamos a tener, digamos, que un diseño que satisfaga a lo no funcional. ¿Qué es lo no funcional? La rapidez, la escalabilidad, todos estos temas que no los ve el usuario, por eso no funcionales, no los ve el usuario, pero que si no le hacemos caso, el software deja de funcionar. Va muy ligado al funcionamiento, aunque no lo vea el usuario. ¿Por qué? Porque si el usuario quiere el día de mañana hacer un cambio o hacer algo, pues simplemente es complejo o no se va a poder. Por el tema, pues, de que no lo permite el software. No lo permite. Es como cuando ustedes hacen una casa. Si hacen una casa, digamos, con los cimientos para 2 pisos, pues los cimientos son para 2 pisos. Usted no puede meter un tercer, un cuarto piso porque eso se derrumba. Aquí pasa igual. A mí, ¿qué me ayuda a decidir que un software sea escalable o no? Simplemente
tener en cuenta dos cosas. Bueno, tres cosas, pero vamos a nombrar en ese momento dos cosas importantes. El tiempo y los recursos que hay. Bueno, está también el tema de la complejidad, pero esa no la vamos a abordar en este curso. Pero el tiempo y los recursos es muy importante, y no solamente para la construcción del software, sino para todo lo que vamos a hacer en la vida. ¿Yo qué tan escalable hago el software? Pues depende del tiempo que yo tenga, de los recursos que yo tenga. Si yo quiero hacer un software extremadamente escalable, las funcionalidades van a tardar un poco. Eso es así. Este no es un curso tampoco de arquitectura, pero es necesario mencionarlo ya que es código. A la final lo que vamos a meter es código. Cuando yo hago un diseño o lo que sea, a la final es código. Se va a ver representado en el código. Y si yo hago un diseño mal, pues el código probablemente quede también así. Entonces, vamos a ver aquí el tema y nos vamos a concentrar en patrones de software. Patrones de software. Entonces, ¿qué es un patrón? ¿No? Un patrón es algo que, pues, lo podemos definir como algo que representa algo que ya pasó, algo que vimos que fue una solución viable, algo que es repetitivo, que lo podemos aplicar en diferentes problemas. Un patrón es algo que lo podemos aplicar, un ejemplo así, cuando queremos hacer unos pantalones. Normalmente ya el diseño ya existe. Lo que nosotros hacemos es utilizar material nuevo. Espérenme que es que están llegando gente, entonces me toca ir aceptándoles cuando van llegando. Entonces, eso es lo que pasa, que cada vez que yo quiero, por ejemplo, hacer unos pantalones, yo no me voy a inventar la rueda. Eso es lo que dice cualquier ingeniería, ¿no? Sino lo que hace es que yo cojo algún patrón, algo preliminar, y lo aplico a mi problema. En ese caso también podemos hacer eso con el software, aunque sea código. No estoy hablando de coger y pegar código, porque eso no existe y eso ni siquiera es una mala práctica. Eso no se debería ni siquiera hacer, porque cada problema es diferente. Si fuera tan fácil como copiar y pegar código, entonces ya tendríamos escrito todo el software y no habría la profesión ni siquiera de programadores, de ingenieros de software, de tester, de tantas cosas. Claro que hay unas partes muy claves, pero no quiere decir que voy, copio un código y lo pego. Eso no es un patrón, eso es una mala práctica. Entonces, ¿qué es un patrón? Ya es una idea, entonces lo definimos como una idea que tiene características, que se repite, que se puede aplicar, ¿vale? Y que lo podemos también adaptar. Entonces vemos que el patrón es una idea a la final. Fue alguien que vio eso que se podía aplicar en ese momento, y el patrón de diseño, que es el que vamos a ver, comenzó más o menos en los años 90, su aplicabilidad con la programación orientada a objetos. Pero básicamente el patrón de software es eso, es una idea que podemos replicar, que podemos aplicar y que podemos adaptar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, queremos diseñar o ser un poco innovadores, podemos, claro, esa plantilla de los pantalones, pero no tiene por qué ser exactamente igual, lo podemos modificar a nuestro gusto, o más bien, no a nuestro gusto, sino a nuestros requerimientos en este caso. Bueno, en el caso de unos pantalones, pues podríamos decir que es a los gustos, pero aquí es más el tema de lo que quiere que resuelva el software, ¿no? Entonces no es al tema de gustos, sino más bien al tema de si satisface ese problema. Entonces, cuando yo aplico un patrón al software, gano. ¿Qué gano? O sea, ¿cuál es mi ganancia, no? Mi ganancia es que primero estoy aplicando algo que ya se ha resuelto y que ya es comprobable en otros problemas, es decir, que es testeable. Eso es lo que yo gano. Gano eso, testeabilidad, también gano confianza. Gano confianza de que mi código esté bien porque ya alguien más lo aplicó y no solamente una persona. Cuando es declarado un patrón de diseño es porque eso pasó por un proceso en ingeniería y se tuvo que aplicar y
y a la final llegó a la comunidad y, mejor dicho, se hizo y se deshizo. Entonces tengo más confianza. Lo otro es, entre comillas, aquí lo pongo rapidez. ¿Por qué? Puede ser rapidez, entre comillas, porque si yo sé el patrón de diseño, si yo ya lo conozco, simplemente es adaptarlo a mi necesidad. Bueno, simplemente también, entre comillas, porque a veces cuesta trabajo. Pero si yo no lo conozco y tengo que verme en la tarea de investigar, de ir a buscarlo, de ir a aplicarlo, eso lleva tiempo. Tampoco es que las cosas son así de fáciles, ¿no? Entonces, hay ese problema, está el problema de rapidez. Entonces, ¿qué es bueno cuando pasa eso? Pues simplemente lo da la experiencia, ¿no? Entre más usted codifique, entre más usted se dedique, se siente a estudiar, a planificar, a ver qué necesidades o cómo puedo mejorar el código, pues simplemente es más fácil el día de mañana que salga un problema y que yo sepa identificar a qué recurso, en qué momento, a qué problema puedo aplicarlo. Entonces, pues eso se hace así, nada más. Eh, entonces, cuando aplicamos un patrón, vemos estas fortalezas y también, pues, entre comillas, pues una debilidad que sería la rapidez. ¿Es obligatorio aplicar un patrón de diseño? No, y eso ustedes tienen que saberlo. No en todos los casos voy a aplicar un patrón de diseño. A veces es poco eficiente y poco productivo aplicar un patrón de diseño en un problema que no me lo está exigiendo. ¿Y quién me dice a mí que lo puedo aplicar o no? Pues la experiencia, en parte, y también el conocimiento. Entonces, aquí hablamos del tema de complejidad. ¿Qué tan complejo es el software para yo ir y meterle más complejidad con otro patrón de diseño? O simplemente lo dejamos como está y lo modificamos de una manera mucho más simple. Entonces lo vemos desde, digamos, desde esa perspectiva. ¿Qué patrones de código tenemos? Entonces, patrones de software tenemos. Tenemos uno que es el patrón de código, ¿sí? O patrón algorítmico, lo podemos llamar. Lo pueden buscar en libros así, patrones algorítmicos o patrones de código. Tenemos los patrones de diseño y tenemos los patrones arquitectónicos. Entonces, patrones de código como cuáles. Si ya están tomando esta clase de avanzado, deben conocer un poquito más de patrones de código. El patrón de código, por ejemplo, está el algoritmo burbuja, ¿vale? El quicksort. ¿Cuál es más? Algoritmos de ordenamiento y de búsqueda. Son patrones que ya es de código exactamente, por eso es porque uno va ahí y puede mirar el código y lo puede aplicar en otra solución, puede modificarlo, pero son patrones muy repetitivos en el código, ¿vale? Lo vuelvo y resalto, no es copiar el código y pegarlo, no, porque en cada implementación cambia, porque el lenguaje es diferente, porque la versión es diferente, porque el framework es diferente, etcétera. Entonces, por eso también cambian mucho los patrones de código, pero sin embargo, su estructura, la que dice que va a tener una estructura de control repetitiva, una condicional, va a tener dos condicionales. Bueno, ese tipo de cosas no cambian, ¿vale? En sí, como la estructura del código no cambia. O sea, eso lo llamamos patrones de código. Están los patrones de diseño. ¿Y a qué hacen referencia estos patrones de diseño? Hacen referencia a, bueno, también a soluciones reutilizables, todo este tema, pero que su objetivo no es atacar directamente al código, sino a tres cosas. La primera, a la estructura del código, la segunda, al comportamiento, y la tercera, a la creación. ¿A la creación de qué? Pues de objetos o de elementos. Lo podemos llamar de elementos. Atacamos tres cositas. ¿A qué estructura atacamos? A la estructura, por ejemplo, de un componente, de un paquete, de un package, de una librería. ¿Qué comportamiento? El comportamiento de cómo se está ejecutando ese código
¿Y qué beneficios puedo tener al atacar ese comportamiento? Es decir, si por ejemplo tengo un software que es para el tema de restaurantes y ese tema de restaurantes tiene una jerarquía, por ejemplo, que hay un dueño, ese dueño hace unas cosas, pero resulta y pasa que ahora van a tener el hijo y el hijo se hace cargo de la parte administrativa, pero por lo tanto el dueño también. Entonces ahí es un comportamiento que tiene el software que si abstraemos todo eso, va a tener un comportamiento en tema de usuarios, va a tener un tema de roles, de permisos, de asignación de esos roles. Entonces ahí podemos utilizar algún patrón de comportamiento. Y ya tema de creación de objetos, que es el que nos vamos a concentrar, es cómo vamos a manipular, crear, gestionar todo el tema de objetos. Desde la parte de que se instancian de una clase y pasa a un objeto. O sea, vamos a tratar el tema de instanciación. Claro que aquí hay muchas más cosas, muchachos, pero lo podemos concentrar e irnos desglosando únicamente en el patrón de diseño, que nos vamos a concentrar en la creación de objetos en este momento. Entonces, de eso se trata. Aún así hay que tener en cuenta una cosa, los patrones de diseño son patrones específicos. Es decir, no atacan a todo el sistema del software, a todo el diseño del software, sino a componentes específicos. Ya el que ataca todo el diseño del software, cómo está estructurado, cómo está gestionado, cuáles son los elementos que interactúan entre sí, pues son los patrones arquitectónicos. Pero eso no lo vamos a ver. Nos vamos a concentrar únicamente en patrones de diseño y en patrones creacionales, ¿vale? Porque hay muchos más temas. Simplemente les quería dar un contexto de todo lo que se puede ver y si más adelante pues toman algún refuerzo, algún curso adicional. ¿Por qué lo vemos? Porque esto de patrones creacionales hace muy fuerte al tema de, y sobre todo en Python, de cómo se están construyendo los objetos en Python. Vamos a ver que ahí no vamos a tener ni siquiera un new para construir. Normalmente en lenguajes como C#, Java o todos estos lenguajes se declara o se instancian, se hace el proceso de instanciación con un new. Pero pues aquí no. Aquí como estamos utilizando prototipos, todo funcionan como si fueran funciones. ¿Sí? El momento de llamar o crear una clase es como si fuera una función. Entonces, por eso necesitamos verlo. Si queda tiempo, pues vemos estructural, vemos algo estructural y ya. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Bueno, Una pregunta, o sea, hay patrones para Python específicamente, porque yo he visto patrones, digamos, para todas las herramientas de Microsoft o el desarrollo que se hace en Microsoft, pero digamos para Python hay una específica o no. vale, es muy interesante lo que su merced me acaba de comentar y va para todos que quede muy claro. Un patrón de software, o sea, de código, de diseño arquitectónico, se tiene que aplicar en cualquier lenguaje con cualquier tecnología. ¿Cuál es el problema? Que todo no es tan así tampoco. Eso es lo que dice la teoría. Pero cuando vamos a la realidad y vemos el lenguaje, en unos va a costar más trabajo implementar un patrón que en otros. En Python es fácil. Si nos vamos, por ejemplo, a un patrón, a un lenguaje de programación como C, aquí cambian las cosas. Porque C es un lenguaje totalmente estructurado. Es decir, vamos a poder aplicar patrones de código porque es un lenguaje estructurado. O sea, estamos hablando del if, del while, del do while, de todo este tema de estructura y lo vamos a poder aplicar. Pero patrones de diseño, aquí hay que cogerlo con pincitas. ¿Por qué? Porque los patrones de diseño van orientados a programación orientada a objetos
y todo el mundo de programación orientada a objetos, asincronismos, también temas de funcionalidad y todo este tema. Pero en C no hay programación orientada a objetos. ¿Se puede aplicar un patrón de diseño? Sí, pero no que involucre, por ejemplo, la creación de objetos, porque aquí vemos que en C no hay objetos, son estructuras las que hay. Entonces, hay que saber también escoger el lenguaje. En Python, como es un lenguaje tan, digamos, declarativamente tan alto, o sea, que yo con pocas líneas de código hago tantas cosas, los patrones aquí resultan muy fáciles. Si un lenguaje, por ejemplo, como Java o C Sharp, aumenta un poquito la complejidad, pero se puede hacer porque es totalmente orientado a objetos. Pero ya va bajando cuando me da otros lenguajes, ¿sí? Por ejemplo, un lenguaje que es de propósito específico, que es como conocido como, por ejemplo, los de SQL, ¿sí? Todos los motores de MySQL y todo Postgres y todo este mundo, los patrones, se pueden aplicar patrones de código, pero patrones de diseño, ahí también hay que tener cuidado porque no todos se pueden aplicar. Entonces, la teoría nos dice una cosa, dice que cualquiera tecnología nos tendría que permitir hacer esto, pero hay que saber de qué tecnología estamos hablando, porque si es totalmente estructural, hay que ponerle lógica a las cosas. No se puede. No se puede o es muy difícil en algunos casos poner patrones de diseño. Patrones arquitectónicos, a mí me pasa lo mismo, más o menos, ¿vale? Lo que pasa es que para construir hoy en día un software, uno no se preocupa tanto, digamos, por eso, porque realmente para construir, por ejemplo, un software web, perdón, hay que no solamente tener un lenguaje, sino varios. Hay que tener, por ejemplo, JavaScript en la parte del frontend, en la parte del back, pues es un lenguaje que permita aplicar patrones de diseño, o sea, Python o Ruby o lo que sea, y ya pues SQL se manejaría en la base de datos. Entonces, si nos preocupamos en sistemas que sean críticos, que por ejemplo se apliquen a una calculadora, ¿sí? Una calculadora o por ejemplo al motor al sistema que controla el motor de un carro, que es por procedimientos. Entonces ahí aplicar un patrón de diseño es más cómodo. No sé si te resolví algo, compañero. Sí, señor, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, hablemos un poquito de esto y ya nos concentramos en código. Entonces, tres creacionales. Un patrón creacional, bueno, primero nos sirve para quitarnos de encima la creación de objetos, concentrar en un único punto o en varios la creación de objetos. Entonces, para entender un patrón de diseño, primero, ustedes siempre, esto no es una clase de patrón de diseño, pero ustedes pueden aprender por su cuenta. Entonces, ¿cómo atacamos un patrón de diseño? ¿Cómo lo podemos atacar? Y es viendo primero a qué problema da solución. ¿Vale? Eso es lo primero. ¿Y eso cómo lo vemos? Aquí yo me puedo poner a leer un libro y decirles, pero veámoslo más bien en la práctica. En la práctica, ¿cómo sería? Tenemos, por ejemplo, un conjunto de clases y estas clases son clases, mm, depende de la tecnología como llaman, pero digámoslo que en este caso, tratándolo a nuestro problema, son nuestras entidades, nuestro dominio. Recordar que es el dominio, ¿no? El dominio del problema. Todas esas clases que hacen parte, por ejemplo, de ese sistema que es el estudiante, el profesor, la escuela. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el estudiante, al profesor, y tenemos aquí un segundo componente que necesita llamar al dominio, porque obviamente necesita construir una escuela para, por ejemplo, guardarla en una base de datos o por simplemente imprimirla por consola. Digamos que aquí no nos interesa qué realmente va a hacer, sino que lo necesita. Entonces, este componente lo podemos llamar un componente de lógica o de aplicación, como lo quieran llamar.
puede ser hasta otro componente, no, en este momento no nos interesa. Este componente necesita entonces de un estudiante, de un profesor. Pero vemos que si aparece una tercera clase, decimos que va a necesitar también de esa tercera, y si aparece una cuarta, va a necesitar de esa cuarta. Aquí en esto que vemos, esto donde trace la línea, aquí que vemos, concentrémonos en esto, aquí que vemos. Tiene un punto el que me diga, aquí donde trace la línea, o sea, ¿esto qué significa? Cuando hay varias relaciones, ¿qué significa eso? Ya lo Muchos a comenté muchos. muchos a muchos, pero de pronto en una base de datos, ¿vale? Pero sí, claro, cuando hablamos de entidad relación y todo, pero en programación orientada a objetos no, y esto es lo que se conoce, o sea, esto es una falencia, realmente esto es una falencia. Y ya vamos a ver por qué. Pero no, ¿vale, compañero? Pero muchísimas gracias por participar. ¿Por qué hay una falencia aquí? Porque si yo tengo un componente interno, otra clase, llamémosla program, el simple programa, y está llamando a todos estos. O sea que aquí me toca instanciar 1, 2, 3, 4. Y me toca tener relaciones de todo esto. Y eso es fatal. Eso es muy malo. Porque estamos concentrando en un solo punto toda la creación de objetos. Y si, por ejemplo, aquí, y eso se vuelve más complejo, es cuando aquí aparece otro, simplemente digámosle que es el program 2, y este necesita y este necesita esto, y esto necesita esto. Y miren, ahora que ya no se convirtió en algo tan fácil de leer, sino cuando ya paso y examino las relaciones, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 relaciones. Hay 7 relaciones que el día de mañana, y eso que estoy hablando de 2 clases, pero ustedes saben y entienden que un programa no va a tener 2 clases, va a tener muchísimas clases. Y eso el día de mañana para mantener ni siquiera se va a saber qué es lo que llama qué, o cómo es que lo llama, o dónde es que se daña, o cómo lo testeamos. Eso, muchachos, se conoce, y lo había dicho en, digamos, comenzando clase, que eso es alto acoplamiento y baja cohesión. Y esto hay que evitarlo, hay que tenerlo al revés, alto acoplamiento, alto cohesión y bajo acoplamiento. ¿Por qué? Entonces analicemos un poquito. El alto acoplamiento, ¿por qué se da? Pues simplemente se da por las relaciones que tenemos, por ejemplo, entre este y todos estos. Está sumamente acoplado. Si, digamos, se dañara algo de acá, este componente, y por tanto todo el componente deja de funcionar. Y no estoy hablando operativamente, sino, por ejemplo, algo que quitemos una línea de código o que cambiamos aquí un atributo, simplemente aquí también se daña. Hay que evitarlo, pero no al 100%, ¿vale? Porque evitarlo al 100% es muy difícil y poco práctico, porque nos vamos a demorar más en una solución de estas que en la solución que realmente quiere el cliente. Entonces es alto acoplamiento por eso, y baja cohesión, ¿por qué? Porque si lo analizamos desde la perspectiva de módulos, que esto es un módulo y esto es otro módulo, no se entiende qué es lo que hay acá. Eso queda uno loco. Entonces sí, miran que la programación no solamente se analiza desde la parte de que yo he hecho código y si funciona, yo llamo una cosa, si funciona, no, estamos viendo que si lo vemos de una parte conceptual, genera muchos problemas. ¿Cuál es el otro problema acá? El rendimiento. Sí,
digamos, en un lenguaje como Python hay que tener en cuenta mucho el rendimiento. Entonces, por eso se da ese tipo de problemas. Entonces, por allá alguien en los 90, comenzando ya los 90, se dio cuenta de los patrones de diseño, que puede aplicar algo utilizando programación orientada a objetos. Por eso es que un lenguaje completo hoy en día tiene que tener programación orientada a objetos. Sí, pues C se utiliza es porque es de alto performance. Y hasta el momento, hablando un poco en la actualidad, este lenguaje de Rust, pues no, hasta ahora, hasta el momento está en beta. Y si llegas a hacer lo que dicen que lo va a superar, pues genial, porque ya sería un programa, un lenguaje que también está orientado a objetos y es igual de rápido, más rápido que C. Y ya cambiaría muchísimo las cosas. Pero hasta el momento no. Entonces sigue utilizando C y este tipo de cosas en C pues no aplicaría, porque es más estructural. También, por ejemplo, lenguajes como SQL, pues este tipo de cosas tampoco. Por eso es que el compañero dijo que una relación muchos a muchos. Claro, si nos vamos a SQL, si vemos que cada cuadrito que yo dibujé es un registro, claro que sí, es una relación muchos a muchos y ahí pues se puede, digamos, quitar con una tabla intermedia y solucionado y bueno, tema de que ustedes ya saben acá porque me parece que ya tienen conocimientos en bases de datos. Entonces, pero aquí no porque aquí estamos utilizando la memoria y ustedes saben que la memoria es cara y es escasa, no tanto como el almacenamiento. El almacenamiento es lento, es verdad, pero no es tan escaso ni tan caro como en memoria. Y todas estas cosas que estamos creando acá y construyendo van a estar en memoria, específicamente en la memoria RAM y en la caché. Bueno, entonces, ¿cómo lo solucionamos? Ya sabemos qué problema nos puede resolver y ya tenemos como una idea a qué problemas los podemos aplicar, porque esto sí, en sí es una plantilla. Entonces, el creacional, vamos otra vez a dibujarlo. Tenemos una clase, porque ya alguien está entrando. Tenemos una clase, otra clase, estudiante, profesor, y tenemos al módulo domain. ¿Cómo entonces lo podemos de alguna otra manera desacoplarlo, que tenga alta cohesión del programa o del main o como lo quieran llamar? Pues aplicamos el patrón que tenemos. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear dentro de este componente una clase que la podemos llamar factory, y esta clase factory es la encargada de instanciarme a este y a este. Y a través del factory, que podemos también tener una interfaz, así la voy a representar, así en UML se representa la interfaz. Voy a implementar esta interfaz y el programa va a utilizar esta interfaz para utilizarla así. Entonces aquí logramos desacoplarlo, porque si pasamos y observamos netamente este pedacito, o sea, este pedacito que tenemos una implementación y tenemos una asociación, y ya sabemos qué es lo que realmente tenemos. Y si volvemos y miramos arriba, no sabemos de tantas relaciones qué es lo que tenemos. Esto al computador no le importa. Bueno, a tema de performance obviamente va a mejorar, pero al computador no le va a importar. Al computador le va a dar igual si usted lo desarrolla así o lo desarrolla así. ¿A quién le importa entonces esto? Pues a los desarrolladores, porque usted no hace código para usted solo. Eso sería pues, digamos, el tema de estudio, pues sí, ¿no? Pero en la parte empresarial, pues usted que va a hacer código para usted solo. No tiene mucha lógica. Entonces, de esta manera logramos desacoplar y hacemos
aplicamos el principio de alto acoplamiento, alta corrección y bajo acoplamiento, perdón. Y ustedes dirán, bueno, y acá que, y acá, aquí, si hay una tercera clase, hay una asociación. Bueno, ningún patrón es perfecto, ¿vale? Pero entonces, ¿qué estamos evitando acá? Que el inconveniente, digamos, lo tiene el módulo domain, ¿sí? Y realmente ni siquiera es inconveniente porque lo único que él hace es llamar y entregar, llamar y entregar. Simplemente él hace eso. Él no, la responsabilidad de él no es manipular cosas, sino crea, por eso es una fábrica, ¿no? Crea y entrega. Y nosotros miramos qué es lo que hacemos con eso. Entonces, por eso es tan bueno este patrón. Y es bueno que lo conozcan cuando vayan a construir un dominio. Los que ya conozcan, por ejemplo, el patrón MVC es un patrón estructural. A veces también es considerado patrón de diseño, patrón arquitectónico en algunos casos. Pero, por ejemplo, el patrón MVC, él no ataca estas cosas y normalmente las entidades, o sea, el componente de entidades de modelos, ¿sí? Que en este caso se conoce como modelos, no aplicamos Factory, simplemente lo dejamos, creamos modelos así al azar, ¿sí? sin ningún problema. Y cuando vamos y vemos, los modelos están así caóticos. Entonces, pues, hay que evitar eso. No en todos los casos se va a poder aplicar Factory, es verdad. Eso solamente lo da la experiencia también. Pero bueno, es una herramienta que se utiliza mucho. Hasta el momento vamos claros, compañeros. Bueno, ahora tenemos la escuela, y la escuela tiene, recuerden el constructor, ¿sí? Le pasamos un nombre, aquí ya vamos a pasar en materia y vamos a refactorizar esto que ya tenemos acá, de dominio. Entonces, únicamente yo tenía una escuela y un estudiante. ¿Cómo sería la forma tradicional? Pues la forma tradicional sería que yo, bueno, tengo que hacer una importación a estudiante. Digamos que yo A igual a estudiante y miro al constructor que pasa un nombre y un apellido. Nombre, entonces, David López. Vamos a ver si compila bien. Bien. Y en un print simplemente pasamos a punto nombre. Creo que es así. Nombre como nombre. Era a punto nombre. De pronto puse algo malo. No. Estudiante. Nombre de va en mayúscula. Eso es lo que está mal. Y de ejecutar y listo. David. Recordar que el self es el atributo, no lo que pasa por parámetro, ¿vale? Por eso digo que esto. Y aquí lo que yo hago es llamarlo, simplemente hago una importación. Voy a ir un poquito más despacio, y de pronto para los que hasta ahora se están acoplando a la sintaxis. Digamos, para llamar una clase, normalmente desde afuera lo estoy llamando desde el main. Lo que hago es, por ejemplo, en JavaScript, ¿cómo es? En JavaScript es voy a poner aquí un vaina entre paréntesis, import. Si llamo a un objeto, pues pongo esto acá y le digo estudiante, foro, comillas simples y la ruta, ¿verdad? Y ahí va toda la ruta. Por ejemplo, en C#, ¿cómo sería? En C# sería include y la ruta, simplemente. Bueno, pues aquí ellos dijeron no, hagámoslo diferente, primero al from. Claro que también hay una parte donde el import pues de primera, pero no les va a complicar. Pero me aceptó aquí el compañero. Entonces, from domain.estudiante, import estudiante. Y ahí lo que hacemos es importar al estudiante. En este caso no necesitamos, como en JavaScript, los dos corchetes,
estos dos corchetes, no los necesitamos, porque él ya identifica que dentro de este documento hay una clase estudiante. Él va y lo lee. ¿Cómo lo sabe? Porque estamos diciendo dominio.estudiante importe aquí como tal la clase. Este estudiante, y eso que lo sepan muy bien, es diferente a este estudiante, que representa tal cosa. Este estudiante representa es al documento, o sea, al archivo estudiante, o sea, a este archivo .py. Y este estudiante representa a la clase. ¿Por qué? Porque en algunos casos se pueden tener en una programación más avanzada, por ejemplo, lo que son clases anidadas, que no es ni tan avanzado, simplemente es un concepto ahí, pero pueden tenerlo y ustedes necesitan llamar específicamente e importar específicamente a la clase que está anidada. Entonces, en esos casos sí es importante saber. Aquí, ¿qué tenemos? Entonces, A igual a estudiante. Si ustedes recuerdan, en otros lenguajes de programación, ustedes cómo hacían para instanciar una clase. Pues entonces, por ejemplo, en Java era estudiante, lo llamamos igual a new estudiante, cierro paréntesis, parámetro, etcétera. Así, hay nuevas versiones, ¿sí? Que ya no necesita utilizar declararlo acá, sino ya podemos utilizar un var, ¿sí? Por ejemplo, también en JavaScript. Pero normalmente, y en los lenguajes que se ha trabajado, que ustedes han trabajado, porque me han contado que han trabajado con PHP también, con C#, con Java, con JavaScript, entonces pues por eso les hago esa comparación, para que lo traten de identificar. Pues ahí simplemente es así. Aquí no necesitamos un new. ¿Por qué? Porque lo que les dije desde el principio, Java no, sino Python utiliza todo como si fuera funciones. Entonces, una función no va a tener aquí algo que diga new. ¿Sí? De hecho, me bota un error. Va a tener algo que diga estudiante. Y el estudiante lo identifica como este init. Y ya sabe, el estudiante va a tener dos parámetros. Listo, entonces los paso por parámetros y a la final imprimo. Y ahí está el resultado. Ahora, si yo voy a crear aquí entonces el escuela, pero me voy a copiar de este código para hacerlo un poco más rápido, ¿no? Voy a llamar escuela. Escuela, y la escuela va a tener una dirección y ya, no me voy a poner más complicado con eso. Una dirección. Entonces, escuela quedó con el mismo nombre de escuela. Entonces, ¿qué pasa? Que si me voy al main, vamos a poner esto acá para ordenarlo mejor. Si me voy al main, sí, siguiente que va arriba, estudiante. En el main hago pues la importación from domain punto escuela import escuela, y yo quiero aquí utilizarlo, entonces digo b igual a escuela, paso una dirección, calle sexta y print b. Bueno, tengo que cambiar a esta dirección. Así apareció. Imprimamos eso ahora. Listo, entonces simplemente estamos haciendo algo muy básico, ¿no? Que estamos creando un objeto escuela y estamos pasando eso y una calle. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque quiero que se den cuenta que este import y este llamado a las clases es esto mismo. Es este mismo chorrero. Simplemente que no lo vemos desde el código. Pero es exactamente lo mismo. Y estamos llamando y llamando cosas a una clase y estamos rompiendo otro principio que es responsabilidad única. Si quieren saber un poquito de eso, se llama Solid. Si alcanzamos, pero no lo prometo, lo vemos Solid.
responsabilidad única, abierto y cerrado, Lisboa, de interfaces, y es un acuerdo en este momento, pero sólido. Entonces, si ustedes quieren y se dan cuenta, pueden modificarlo porque están haciendo muchas importaciones. Ahí vemos clases que las abrimos y tienen a veces más importaciones que el mismo código. ¿No se han dado cuenta que las primeras 20 líneas, 50 líneas de código son puras importaciones? Y no estoy hablando de librerías externas, porque eso es otra cosa. Eso son dependencias de relaciones de programación orientada a objetos, son dependencias y esas no afectan tanto al código. Si no estoy hablando de las propias clases, a veces son tantas las importaciones que si uno va y mira y el código es, o sea, son 20 líneas, 30, 50 líneas de importaciones y el código son 3, 4. Pues, ¿eso qué quiere decir? Que no, lo más probable, no tiene por qué ser así, ¿no? Porque por eso les digo, pueden estar llamando librerías externas y ahí sí ya es otro cuento. Pero lo más probable es que esté altamente acoplado y que tenga baja cohesión. ¿Cómo lo evitamos? Pues aquí en el mismo dominio voy a crear una nueva clase y la voy a llamar, la podemos llamar factor. ¿Sí? El factory se puede hacer de muchas formas. Les voy a explicar la forma más fácil. ¿Por qué? Porque el factory puede tener o sea, pueden haber fábricas de fábricas, que ese es el patrón abstract factor, que es otro, pero es muy parecido a este. Puede tener una interfaz, como también puede simplemente en un lenguaje como Python, que no es tan complicado, simplemente una clase, que es como les voy a enseñar. Tampoco les voy a meter tantas cosas, que no es lo que yo quiero. Entonces, para esto, creamos una clase, la llamamos factory, y dentro de esta clase un método, un dev, en el método lo llamamos Google, pues, bueno, una cosa, no hagan, sí, más bien lo dejo todo en español, no hagan combinación de, ¿no? de inglés y español, porque eso es, ¿no? La nomenclatura que estoy utilizando es camel case, pero aquí normalmente se utiliza esta, ¿vale? Esa es la que se utiliza. Pero pues, digamos que a temas educativos no me va a complicar y voy a utilizar camel case. Y esta decimos que nos va a retornar un estudiante. Creo que este puede resolverme la... A veces uno se para acá y le importa. Ah, no, no me importa. A ver si los copié bien porque así no. Bueno, los parámetros. Pues vamos a pasar el estudiante que tiene nombre, apellido, nombre, apellido. Tiene que importármelo, ¿no? Es aquí, no importa. Listo, hay veces que el mismo ID lo importa, pero creo que es mi computador que está un poquito lento, que tengo hartas cosas abiertas. Bueno, entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Vamos a crear un método que se llama crear estudiante. Lo que vamos a hacer es retornarlo. Recuerden, si se van a dedicar a Python y van a hacer ¿qué? Un programa netamente en Python, esto es así la nomenclatura. Así. Pero pues ya me acostumbré ahorita a escribir así, ¿no? A veces a uno le da hasta pereza, la verdad, cambiar de nomenclatura. Eso, entonces ahí ya creamos un método que dice crear estudiante. Y el otro, pues también lo mismo, de crear escuela. A mí me faltó el self.
No se les olvide esto, poner self al principio. Ahí siempre hay que nombrar la clase. Diga, de esta clase. Son cosas que también el ID le va a uno diciendo. Y esto es escuela. Es dirección nomás, ¿verdad? Voy atrás a copiar este import. Hay un atajo, unas teclas rápidas que lo que hace es importar todo eso. Pero en ese momento no sé cómo es que se hace eso. Pero sí hay. Yo recuerdo que había algo como control. No me acuerdo. Nos creamos dos métodos en Factory, que es crear estudiante y crear escuela. Es simplemente le vamos a pasar los atributos y a él es el que va a ser encargado, le damos la responsabilidad de crear la escuela y los estudiantes. Por eso es Factory. Lo podemos hasta manejar de una forma mucho mejor y es crear una interfaz o crear una clase abstracta, pero eso lo vamos después, ¿vale? Aún no los quiero complicar, digamos, con eso. Algún ejemplo sencillito, tampoco tiene por qué ser tan complicado. Después de eso, en el main, entonces ya no necesito esto. Porque lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a llamar esa factory. Venga, a ver si me la puede resolver. Sí, importar. Esa vez. Factory punto crear estudiante. Bueno, primero lo que podemos hacer, para no enredarnos aquí, va a ser de una manera y que lo cambio, que sería una f igual a factory. Lo creo así. Recuerden que si yo hago esto en la línea 3, ¿no? Miremos la línea 3. Si yo hago esto, ahí estoy invocando es a la clase. Si yo hago esto, estoy invocando es al objeto, ¿vale? Porque también pueden haber métodos estáticos, ¿sí? O atributos estáticos. Entonces, para llamarlo, pues simplemente así, y él me llamará los estáticos. En este caso, voy a llamar es al objeto. Entonces, llamo a f punto crear estudiante, y aquí lo mismo, f punto crear escuela. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos un factory, ¿sí? Que aquí creamos un factory. El factory tiene un método que se llama crear estudiante, lo creamos, y el factory tiene un método de crear escuela. Y es exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, funcionalmente es exactamente lo mismo. Pero a nivel de código cambia mucho. Voy a cerrar esto y lo vamos a ver desde la perspectiva de código. Tenemos el dominio. Si yo quiero desacoplarme del dominio, que sea un único punto de entrada, que yo únicamente tenga que utilizar una clase para utilizar el resto de componentes, simplemente puedo utilizar el factory. El factory me ayuda a eso. Es también un patrón que se llama el patrón fachada, pero ese no es para la creación de objetos, sino más bien para la creación de comportamiento, digo, para el comportamiento de los objetos. En este caso tenemos el factory, entonces tenemos a escuela, tenemos a estudiante, y queremos desacoplar esto y los que vengan aquí para allá, de entidades, pues utilizamos el factory. Del factory, él es el que va a tener las importaciones y a través de las importaciones creamos estos objetos que nos van a devolver un estudiante. Recordar que aquí no hay un new, esto no existe aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué hace referencia a un objeto cuando yo abro corchetes? Ahí ya le estoy diciendo, no me llame a la clase, sino al objeto. Porque él va a decir, el único que tiene corchetes y que tiene estos parámetros es el constructor. Entonces me va a volver ese objeto. Y aquí ya desacoplamos. Ahora en el main o en cualquier componente que yo tenga, tenemos esto. Simplemente importamos el factory. Des en cuenta que del dominio simplemente tengo que importar el factory. Yo no tengo que importar más de otra clase. Y aquí ya creo el factory, creo el método crear estudiante
llamo al nombre simplemente para imprimirlo y la dirección. Le damos a ejecutar y ahí funciona tal cual como es. ¿Hay dudas, muchachos? Preguntas, inquietudes, están callados, no están entendiendo, entienden todo perfectamente. ¿No entienden o entienden, compañeros? ¿O están aburridos? No, yo llegué tarde, entonces por eso no estoy como un poco desubicado. Vale, ahorita hago entonces un repaso para los que llegaron tarde. ¿Listo? No hay ningún problema. Muchas Y el gracias. resto, sí señor, y el resto. ¿El resto entendieron? ¿O también llegaron tarde algunos? ¿Quieren que vuelva a repasar igual que me dijo el compañero? Miren, conmigo no se afanen. O sea, si quieren yo puedo volver a repetir esto. Si de pronto llegaron un poco tarde, bueno, lo podemos hacer. ¿Listo? La calificación de notas, no se preocupen, la podemos ver en la otra clase. La cuestión era que ahorita esta clase le iba a dedicar a notas, pero la podemos dedicar a otra clase. Yo lo que quiero es que aprendan. ¿Sí? Más que se lleven una nota y de pronto no aprendan nada. ¿Sí? Entonces eso no es, digamos que no es bueno, que digan al menos aprendí algo con ese profesor. Entonces, compañeros, todo claro. Yo también, yo llegué también hace como 20 minutos. El tema del factory no me alcanzó a quedar muy bien, muy claro. No sé si me podía explicar Perfecto. ese pedacito nomás. Listo. Ahorita hago un repaso de todo también para, con eso el compañero Arturo también le queda claro. Bueno, muchachos, voy a dar entonces el repaso. Me imagino que ya para los demás les quedó claro, entonces para que me tengan paciencia mientras hago el repaso. ¿Por qué comencé un poco más acelerada esta clase? Porque por ahí creo que enviaron algo, un comunicado, yo no sé. Entonces, digamos de que a veces se comenzaba 5 minutos, 10 minutos. Entonces, yo lo hacía más que todos los dejan en la sala de espera y ya cuando llegaran todos, pum, empujábamos toda la temática, pero pues también soy consciente que si llega una persona muy temprano, llega puntualmente, no tiene por qué uno hacerla esperar, porque hay que tener en cuenta los que llegan puntual, ¿no? Entonces, sí. Bueno, muchachos, entonces para los que quieren el repaso, el dibujo ya ni se tiene. Ah, mire, por aquí, bueno, ¿de qué estábamos hablando? Lo hago un poquito rápido, de patrones de software. Los patrones de software son esos patrones que primero pues son algo repetitivos que podemos aplicar a diferentes problemas, soluciones y demás cosas en el software. Podemos aplicar ese patrón y resolver un problema específico. Eso no quiere decir que yo vaya a copiar y pegar código porque de eso no se trata un patrón, ¿vale? Eso no es un patrón de software, sino es más bien una idea, y de eso es lo que le estaba diciendo, una idea que es primero reutilizable, que es aplicable, ¿sí? Entonces, que se puede aplicar, que se puede reutilizar y que se puede adaptar, ¿sí? Si está ese patrón y el ejemplo que yo les puse, para que me entendieran, era sobre los que van a hacer una nueva tela, ¿no? Un nuevo vestido. Cogen ese patrón, el diseño que ya está establecido y lo que hacen es replicarlo en varios para hacer varios vestidos. Lo que hacen es adaptarlo porque de pronto no les gusta así como está, sino quieren adaptarlo para mejorar de pronto el diseño y pues tiene que ser aplicable, ¿no? Dentro de los patrones del software tenemos patrones de código, que los patrones de código, ¿cuáles son? Los patrones normalmente de programación estructural, como el quicksort, el patrón burbuja, el patrón binario, patrones de ordenamiento y de búsqueda, todos esos patrones que ya dieron ver en un curso anterior, o si ya lo vieron en la universidad algún día, pues ahí se aplicaron.
Todos esos patrones son patrones de código, pero vuelvo y resalto, no es copiar y pegar código, sino que ya es una plantilla, una idea preestablecida de lo que se es escoger y adaptarlo. Tenemos patrones de código, tenemos los patrones de diseño, que específicamente atacan a tres cosas: al comportamiento, a la estructura y a la creación. ¿Creación de qué? De objetos, que es el que estamos tratando en este momento. Ataca a tres cosas y las ataca de una manera específica. ¿Por qué? Porque la ataca, si vimos con este ejemplo, y para que les quede un poco más claro, atacas a un componente. Vimos al componente cómo lo atacaba, cómo rediseñamos ese componente. ¿Listo? No ataca todo el sistema. ¿Eso qué lo hace? ¿Quiénes hacen eso? Hay unos patrones arquitectónicos que no vamos a ver en este curso. Entonces, vamos viéndolo desde esa perspectiva, los patrones creacionales atacan eso, la creación. Entonces comenzamos con el primer patrón, que normalmente se ve en una clase de programación avanzada, que es los patrones creacionales. Entre esos podemos ver al patrón factory, está el abstract factory, está el builder, está el singleton, está el prototype. De hecho, este patrón es muy famoso porque eso es que se basa, por ejemplo, en JavaScript. Hay muchos patrones. En este momento les estoy mostrando una forma de construir software, sea la tecnología que sea, pero que ustedes puedan ese patrón y lo apliquen. En este momento estamos viendo Python y es muy bueno ver Python porque en Python el patrón de diseño se aplica realmente fácil. Si lo vimos fue con una clase, solucionamos todo. ¿Cuál vamos a ver? Pues el patrón factory. Entonces, factory hace solución ¿a qué? Primero, para analizar o entrarnos de lleno a un patrón de diseño, vemos qué es lo que soluciona, cuál es el problema que soluciona. Entonces, el patrón de diseño creacional, en este caso el factory, lo que soluciona es cuando tenemos un componente, en nuestro caso tenemos dominio, y ese componente tiene entidades. ¿Sí? Entonces tiene aquí la entidad profesor, escuela, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que si tenemos otro componente que no necesitamos saber en este momento qué hace ese componente, simplemente es un componente que tiene un programa, puede ser un componente de lógica, de negocio, puede ser un componente de aplicación, un componente de infraestructura, dependiendo de qué arquitectura se maneja. Entonces, para esto, ¿qué hacemos? Pues simplemente, como se hace de la forma normal, ¿sí? de toda la vida, es que yo cojo a una clase y la llamo. Perdón, esto no va así, sin más. La llamo, la invoco. ¿Y esto a mí qué me genera? Sí, que ya lo había mencionado. Aquí específicamente en esto, ¿qué me genera? Me genera una cosa que llamamos alto acoplamiento y baja cohesión. ¿Por qué? Porque si tengo aquí otro componente que es el program 2, y necesitamos llamar a este y luego a este y luego a este, y tenemos aquí otro que es el program 3, llama a este, miren esto cómo se volvió. Tenemos, y eso que solamente estamos manejando 3 clases. Lo que les decía, imagínense manejar un montón de clases, pues esto es lo que se conoce como alto acoplamiento y baja cohesión. ¿Por qué? Analicemos este trocito. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 relaciones para simplemente 3 clases. Eso es lo que se conoce como alto acoplamiento, porque estoy acoplando esa clase, y si llega a fallar algo acá, de pronto a tema funcional no, pero hay que ir a refactorizar acá, y quién sabe en dónde más. Queremos evitar eso, ¿sí? No lo podemos evitar al 100%, por eso es bajo acoplamiento y alto acoplamiento y baja cohesión. No estoy diciendo
no tiene que haber acoplamiento, no tiene que haber cohesión, no. Sí tiene que haber, pero no tenemos que exagerar con eso. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Si hay esto, al momento de escalar el software o de rendimiento, pues va a ser pésimo. De pronto aquí no se va a notar lo que son 3 clases, pero ustedes saben que un software no se compone de 3 clases, que era lo que yo le había dicho. ¿Por qué cohesión? Porque si lo vemos a nivel de componentes, la cohesión es baja. La cohesión se da es cuando simplemente tenemos un componente y otro componente y está relacionado directamente y no tenemos un chorrero de cosas así locas, sino simplemente hay una relación. Eso llaman una o dos, suponiendo de pronto de la complejidad, pero no este montón. Y así es como se construye el software en Colombia, porque yo he estado en varias empresas. Cuando hacen el patrón modelo vista controlador, cuando están desarrollando cualquier software, llamemos ese modelo directamente desde la lógica, llamémoslo, empujémoslo desde allá. Y después, ¿quién va a entender eso? Solamente lo entiende la persona que lo construyó, porque no va a entender el dominio del problema. Cuando es un problema muy grande y tiene unas 60 entidades, ¿quién va a entender eso? Y es cuando llega cuestiones de complejidad del software. ¿Cómo va a arreglar eso? ¿Será que se perdió la plática que tocó invertir en ese software? Porque la complejidad fue muy, muy alta. Entonces, eso es una de las razones. Permítame el 5 y tomo un vaso de agua. Bueno, entonces de eso estábamos hablando. Ahora, les mostraré en código cómo se soluciona. La razón es que tenemos una escuela simplemente con su constructor, tenemos un estudiante simplemente con su constructor, y la forma habitual era llamándolo acá, directamente la escuela. No, pues hay un intermediario, que es el Factory, que creamos acá. El Factory es el que va a tener los métodos encargados que van a devolver la instancia de esa clase, y vamos a tener lo que es crear escuela, crear estudiantes. Normalmente es en inglés, ¿no? Boulder, no sé qué, y así, y se devuelve. Y lo que hacemos nosotros es en el main llamar a la escuela, crear el factory, y del factory crear el estudiante, crear la escuela. Es simplemente de esa manera. Y es fácil, se ve muy fácil realmente. Si usted sabe un lenguaje como, por ejemplo, C#, pues hay que hacer una cosita más. Pero tampoco es que sea más complejo que esto realmente. Pero hay que hacer un paso más. Entonces, ¿qué tal, muchachos? ¿Cuál va a ser la actividad? ¿Entendieron todos antes de poner la actividad? A los el repaso, sí les di un buen repaso. Un poco rápido, yo sé, pero pues es que imagínense. Sí, muchachos. Bien, con la programación, ¿la entendimos? ¿Necesitan que les vuelva y les explique el de programación o está fácil? Profe, buenas tardes. Yo quisiera de pronto que nos hiciera, es que digamos a veces en la creación de todos estos tipos de código hay que tener lo que usted decía, ciertos conceptos de arquitectura. Ahí es donde tal vez está como un poco el vacío, porque usted habla ¿cómo es que dice? Del constructor. Pero resulta que ahí un poco se pierde como el hilo, porque uno está construyendo el programa de acuerdo a la lógica de los elementos que necesita combinar,
Pero ya cuando tiene uno que establecer como esta arquitectura de cuál es el constructor, de cuál es el programa que llama a esas funciones constructoras, que cuando es instancia, que cuando es objeto, ahí es donde un poquito queda como, no digamos vacío, sino que no hay como un elemento estructural que uno pueda decir, aquí, voy a poner un ejemplo, primero pongo las bases, como usted decía, el edificio. Luego le hago las columnas, luego le hago los separadores de cada piso, la plancha, y enseguida hago paredes y ya hago el resto. Ahí es como que hace falta ese elemento para poder enlazar esos objetos que se desarrollan. ¿Sí? Entonces, sí me dice entender. Gracias. Vale, sí, señor. Néstor. Listo, sí, es que hay una cosa, y es que cuando se ve un poco de programación avanzada, de pronto digamos, se piensa es que se va a ver más código, ¿sí? Se piensa que se va a ver es más, o sea, fuera de lo común, de creación de clases, de interfaces, de este tipo de cosas. Y resulta es que se ven es conceptos, ¿sí? Se ven es puros conceptos aplicados, ¿no? Aplicados porque aquí no estamos leyendo ni por allá haciendo literatura ni nada, sino se ven es conceptos aplicados. Entonces, claro, podríamos hacer un repaso. De pronto, ¿en qué falencias tú ves por ahí? De pronto, cuando digo constructor, me hago referencia de pronto es al tema de creación de clases, ¿no? Cuando uno pone el new en un lenguaje de programación, a ver cómo lo puedo llevar. Sí, digamos que la clase pasada hicimos las clases, ¿no? Y ahí pues entendemos el concepto que las clases tienen unos campos, que tienen unas propiedades, que tienen unos elementos. Y eso pues digamos fue lo que hicimos el ejercicio pasado. Ahora estamos como en el siguiente eslabón, ¿no? Ahora con esas clases vamos a crear unos objetos. Tal vez sí lo vamos desarrollando un poco, no digamos enfocado todavía a construir todo el edificio, sino vamos buscando los materiales y luego sí decimos, ah, bueno, ahora sí vamos a tratar, digamos que en términos simples, pero tampoco, digamos, minimalistas, por decir de alguna forma, ¿sí? Entonces, de acuerdo con su conocimiento, usted nos va diciendo, mire, ahora las clases las combinamos de esta manera y creamos los objetos. Con los objetos hacemos ahora lo siguiente y creamos, no sé, digamos, los paquetes o las instancias de cada objeto para poder entender un poco como si me permite la expresión, el paso a paso o el proceso antecesor, predecesor para poder entender un poco ese ensamble. Es eso, básicamente. Gracias. Feliz. Vale, vale, eso está bien que se quejen y digan, vamos un poco rápido, vamos un poco lento. Eso es lo que a mí me gusta y lo que me interesa. Porque normalmente yo les puedo sacar ahorita una nota y el estudiante lo que hace es que se guía el código y simplemente lo hace sin pensar qué fue lo que hizo y no. Entonces, por eso quería que me hablaran y me dijeran en este momento. No hay ningún problema si nos retrocedemos otro poquito hasta donde alcancemos, pero lo importante es llevarnos algo de conocimiento. Entonces vamos un poco más despacio, ¿listo? No nos afanemos. Vamos a entender una cosita entonces. Antes de poner este ejercicio, esto lo podemos dejar de pronto para la siguiente clase. Pero bueno, vamos a irnos a este paso, ¿vale? A este paso. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Y lo vamos a hacer antes de pasar al pacto. Entonces, muchachos, miren, cuando ustedes comienzan a hacer un software, normalmente empiezan, bueno, pueden empezar por la base de datos y diseñar su base de datos, que el modelo de entidad relación, que esto va relacionado con esto, y a la final algunas clases y las llamo y traigo la información. Pueden empezar así, pero ese enfoque es para prototipos o para sistemas que son muy, muy pequeños, que tal vez tienen 2, 3 formularios, 4, y que simplemente necesitan guardar la información con un AL, o sea, traer toda la información, porque de pronto no es ni mucha la información que se quiera traer de la base de datos.
Pues yo les quiero mostrar un enfoque de una estructura de proyectos que le pueden ir a ayudar no solamente en Python, ¿sí? Sino a todo tipo de programación. Que no solamente se enfoquen en... Es como, por ejemplo, que ustedes me decían, profe, pero es que yo ya vi el if, ya vi el do while, ya para qué lo vemos, si es que es igual en, en, en programación de Java que en programación en Python. Simplemente lo que cambia es un poquito la sintaxis y algunas cositas, pero el lenguaje en sí sigue siendo o transmitiendo la misma idea. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. Vamos a transmitir unas ideas, ¿sí?, sobre conceptos que son ya no tema de personas que están viendo hasta ahora cómo recorrer una lista o... No, aquí y que ya traen un poquito de programación orientada. Pues tampoco le estoy diciendo que hayan hecho, por ejemplo, por polimorfismo por asignación o cosas así que de pronto se salen de la línea, pero al menos que llevemos una estructura base para proyectos así sea por consola. No les voy a aquí hacer un proyecto web ni que elevar, no, porque tampoco las horas lo dan. Entonces, enfoquémonos de un problema y partimos de lo que hemos hecho hasta el momento. Lo que hemos hecho hasta el momento, que la clase pasada fue tener un paquete, y ese paquete es el dominio. ¿Por qué el dominio? Lo pueden llamar hasta entidades si quieren. Porque este paquete va a tener toda la representación de los elementos de mi solución. Es decir, si tengo el dominio es el dominio de la escuela, entonces tengo al estudiante, al profesor, al tablero, bueno, no sé, todos los elementos que importen dentro de mi sistema. Esto en base de datos lo que conocemos es que tenemos unas entidades, ¿no? Unas entidades en base de datos. De pronto ustedes conocen un poco más de base de datos que programación, entonces lo puedo hacer referencia el muchos a muchos, ¿sí? O el uno a uno, o es... Básicamente esto es lo que hacemos en base de datos, pero lo que queremos hacer es en programación. Esto no es lo mismo que la representación de la base de datos. Quítense en esa idea, ¿vale? Esa idea es errónea. Esperen que se me fue por aquí el dibujo. Ya. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo tener en mi sistema el estudiante, el profesor con unos ciertos atributos, y aquí en la base de datos tengo a mi estudiante, a mi profesor, pero puedo tener aquí una tabla intermedia, ¿sí?, de muchos a muchos, y aquí yo no la puedo tener porque no hace falta o porque no hace falta representarlo en mi sistema. Sí, todo depende del problema. Pero esto no es lo mismo que la base de datos, ¿vale? Esto simplemente es el dominio, la representación de mi sistema. Porque hay sistemas, claro, hoy en día que tienen conexión a base de datos, pero la base de datos que estoy mostrando aquí es una base de datos relacional. ¿Qué tal si es una NoSQL como Mongo? O una, si nos vamos un poco más allá, como Redis, que es una base de datos no relacional, pero que es en caché, por ejemplo. Pues la representación de esto no debería representarme la base de datos. Esto debería representarme ¿qué entonces? La solución. La solución del problema. O sea, que con el estudiante, que con el profesor, que con el tablero yo soluciono mi problema, ustedes tienen que preguntarse eso, sí o no. Yo no lo pongo por ponerlo. Es decir, tengo un problema que yo quiero saber, por ejemplo, los profesores que tienen más de 30 estudiantes por salón. Si yo tengo un modelo que diga el estudiante, el tablero, el profesor, esto no me está solucionando eso, porque hace falta algo importante. El tablero, ¿para qué lo pongo? No lo tengo que poner, tengo que poner el salón. Porque el salón sí hace parte de la solución, porque recuerden que el problema es saber del profesor si en el salón tienen más de 30 estudiantes. Entonces, esto sí me está resolviendo el problema. Porque tenemos un profesor, un estudiante y un estudiante, un profesor y un salón.
Entonces, esto sí me está solucionando el problema. En la base de datos pueden haber otras cosas. Sí, pueden haber también un estudiante y un profesor, pero puede tener que otro sistema esté utilizando esa base de datos y necesita que un tablero. Entonces, por eso es que no hay que fiarnos de la base de datos en el desarrollo del dominio. El dominio tiene que ser únicamente para nuestro sistema, para nuestro proyecto, para nada más. ¿Vale? Y no les estoy hablando ni siquiera por allá de programación distribuida, un poco de cosas que trata sobre esto, no, le estoy hablando solamente del concepto de dominio, que es lo fundamental. Cuando comenzamos a entrar un poquito en materia de programación avanzada, es el dominio. Que cuando vamos a código es muy fácil porque son clases, pero conceptualmente es un poquito más, tiene más complejidad. Cuando tratamos de resolver un problema, a la final son clases, sí, son clases, pero si se lleva un mal análisis, todo el código que echemos allá es perdido, es malo. Porque entonces si esta solución en vez de un salón pusimos un tablero, cuando echemos código y querramos consultar eso, quedamos perdidos. No sabemos ni qué es lo que estamos haciendo. Entonces eso es importante. Hasta el momento eso fue lo que hicimos. Un dominio que contiene dentro de ese package dominio, que no solamente puede ser un package, de hecho el dominio puede ser una aplicación completa, ¿sí? Una librería, puede ser una librería completa, dependiendo de qué tan grande sea el dominio. Yo he visto en aplicaciones que el dominio ni siquiera es una aplicación como tal, una librería, sino un conjunto de soluciones, que son varias librerías. Entonces hasta el momento eso es lo que hemos visto. Listo, hasta aquí vamos bien, vamos claro, porque eso fue lo que vimos la clase pasada. Ahora bien, ¿qué es lo que pretendemos en este momento? Diseñar un buen dominio. ¿Por qué? Porque si yo quiero diseñar un buen dominio, normalmente, de la forma que se hace, es que el dominio se soluciona teniendo aquí una clase estudiante, una clase profesor, una clase salón, y ya. Y yo digo, ahí ya me quedó mi dominio. Y sí, hasta el momento es una solución viable, pero si llega un segundo componente, un cliente, llamemos a estos clientes, que necesita ese dominio, y yo quiero llamar al profesor, lo llamo directamente, al estudiante, lo llamo directamente, al ¿qué? A esta vaina no me acuerdo que era un profesor, un estudiante, bueno, a eso. Pues aquí, ¿qué es lo que hay? Oh, sí, señor, eso es lo que hay. Salón. Entonces, sí, un salón, gracias, compañero. Entonces, claro, si nos vamos a esto, vemos que ni siquiera les voy a mencionar lo de alto acoplamiento bajo cohesión, sino si lo vemos así visual, o sea, esto no es bueno. Es como cuando ustedes quieren cambiar una pieza del vehículo, digamos que ustedes compraron un carro. Imagínense que para yo cambiar la llanta, tengo que ir a tocar por allá el motor. O sea, eso no tiene mucha lógica. Pero eso es lo que estamos haciendo en el software. Simplemente porque es intangible y no nos importa nada. Pero eso es igual, que para yo ir a cambiar una llanta tengo que ir a tocar el motor, tengo que ir a tocar el cardan, bueno, un poco de cosas. Y simplemente es desatornillar una rueda y en algunos casos el freno y sale. Y eso que es acoplamiento hacia esa pieza. Pero hay bajo acoplamiento. En este caso, si yo quisiera cambiar algo, me tocaría cambiar casi todo de esta clase, digamos que es la que está llamando a esos objetos. ¿Por qué? Porque están altamente acoplados. Y si yo tengo aquí otra clase, lo que les decía, esto está altamente acoplado. Entonces, esto es lo que se conoce como alto acoplamiento. ¿Por qué? Porque si cogemos un trozo del diagrama que estamos dibujando, este trocito, contamos las relaciones que tiene, son ya bastantes. Es como si, imagínense esto, como vuelvo al mismo ejemplo del carro. Si yo quiero, esta la llanta y quiero cambiar la llanta, me toca cambiar el motor, la dirección, los espejos. Bueno, eso sería una locura, pero digamos que eso pasa. Y otra cosa que no sé que se pueda cambiar.
Eso pasa. En cambio, si yo tengo un diseño, que aquí yo no sé qué hay, NN, y aquí yo no sé qué hay, NN, y yo veo esto, yo digo, ahí hay acoplamiento, pero hay muy bajo acoplamiento, porque tampoco es que esto sea nulo. Tiene que haber, porque la relación tiene que haber. Pero sí hay lo que se conoce como alta cohesión. Es porque si sacamos los módulos, este módulo y este módulo, los podemos separar sin que se vean tan afectados. Se van a ver afectados, pero no tanto. Porque de todos modos, si yo saco la llanta, yo no puedo andar un carro sin 3 llantas. Tienen que tener las 4. Sin embargo, la parte de mantenimiento, de reparación va a ser mucho más fácil que cambiar una llanta que dependa del motor o algo así, ¿no? Esto físicamente es como muy obvio, porque yo estoy diciendo con ese ejemplo, pues es que el profesor es que es algo muy obvio, ¿no? Pero es que en el software no se ve tan obvio. O sea, lo vemos aquí en dibujos, pero es que no se ve tan obvio cuando estamos programando. A lo que nosotros vamos es que tiene que funcionar. Si no funciona, es que no sirve. Si funciona, es que es un buen software. Pero ya no es así. Esos conceptos de software era por allá antes de los 90. Ya en el 2023 que estamos, el concepto cambia. No solamente tiene que funcionar, tiene que ser un software escalable, tiene que ser un software que tenga cierto rendimiento, porque ya hay muchos aparatos en la nube o sea, ya hay muchas cosas. Anteriormente, el que utilizaba software era en un CD, yo se lo pasaba, lo metíamos y simplemente dejaba de contar y yo mismo lo instalaba. Hoy en día estamos utilizando una sola instancia de software para miles de personas. Entonces ahí ya cambió muchísimo el tema. Por eso es que tenemos que tener en cuenta en este momento eso. Cuando hablamos de programación avanzada, ya tenemos que tocar algunos aspectos de diseño, y de pronto no de arquitectura, pero sí de diseño al menos. Diseñar unos buenos componentes. Así es como lo diseñamos. Ahora, hay un patrón que es el Abstract Factory, que es el factory que nos ayuda a tener o a desacoplar un poco más estos módulos. Sin embargo, hoy no, digamos que a tema que dijo el compañero, no voy a poner el ejercicio. Vamos a hacerlo a la antigua y luego vamos a pasar a la parte ya con el patrón de diseño, que es el primer tema realmente. Bueno, el segundo. Entonces, miremos cuál es el problema acá. El problema acá, voy a borrar entonces Factory. Ahí lo dejé limpio. Ahora lo dejamos tal cual como lo teníamos la clase pasada, tal cual, la escuela y el estudiante, tal cual. Hasta ahí hemos creado esto. Ahora, ¿cómo yo hago para utilizar la escuela y el estudiante? Primero tengo que hacer una importación, un import, es un from escuela import. Esto es un poco así feo porque, no sé, para mí, ¿no? Humildemente yo diría que debería estandarizarse eso, ¿no? Pero cada lenguaje utilizará lo que quiera. Por lo menos el tema de importación. Bueno, from escuela import, eso es dominio, sí, dominio, punto, llamemos a la escuela y a escuela. Ahora, tenemos aquí que tener en cuenta el tema de importaciones. Por ejemplo, si ustedes se van a C# o Java, el tema de importaciones lo dejamos un poco al lado porque digamos que no le prestamos tanta atención a eso, ¿vale? Pero aquí sí tenemos que tener en cuenta el tema de importaciones. El tema es ¿por qué? Porque yo en esto, que es esta clase, yo puedo tener otras cosas dentro de esta clase. Dentro de esta clase yo puedo ejecutar esta clase. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, A igual a escuela y le paso la dirección.
el calle sexta. Ahora, si hago un print a punto dirección, ya no voy a ejecutar el main. ¿Qué voy a ejecutar? La escuela. Y si yo ejecuto la escuela, ahí está ejecutando. Dirección. Ahí que está pasando. Venga, a ver, escuela. Ah, ya, es que está ejecutando otra cosa. Escuela y toca ejecutar sí, escuela la que está ejecutando. A veces si no le funciona, le das acá y le das un escuela. Y allá. Si se dan cuenta, yo estoy creando clase y en ese mismo documento, que se llama escuela, estoy ejecutando esa escuela. Miren, aquí mismo lo puedo hacer. Si ustedes van a otros lenguajes, y siempre les voy a comparar con otros lenguajes, porque Python hay que compararlo con otros. Eso es así. O si ustedes ya conocen otros, pues compárenlo. No se puede hacer esto, porque los otros lenguajes tienen lo que se conocen como un punto de ejecución. Un punto de ejecución es, por ejemplo, en C#, y yo tengo aquí la librería, bueno, una librería, un proyecto por consola, y ustedes se dan cuenta que la versión que sea, siempre va a tener un main. Un main, y aquí puede tener, aquí es public, static, algo, no me acuerdo, ¿vale? Pero el programa siempre va a iniciar por acá. Por ejemplo, en Java, él inicia por el public static void main y abre corchete cr no sé qué, y sobre ese es el que se ejecuta. Y sobre ese es el que yo llamo las demás clases, porque las clases son estáticas, ¿vale? Los demás lenguajes son así, en Python no. En Python yo puedo ejecutar sobre aquí, sobre sobre este, o sea, tiene múltiples entradas. Y eso hay que tenerlo en mente. Porque eso es muy potente lo que pueden hacer desde acá. Pero también es algo que genera, digamos, problemas si no se conoce muy bien del lenguaje. Entonces en Python, miren, yo lo estoy ejecutando sobre escuela, pero no sobre la clase escuela, sino sobre el documento escuela, que es diferente a la clase escuela. ¿Por qué? Porque lo que está digamos, si esto estuviera aquí dentro, o sea, si estuviera aquí, esto ya estaría dentro de la clase escuela, pero si está afuera, entonces pertenece al documento escuela. Por eso hay que tener en cuenta la indentación. Ahora, es una forma de ejecutarlo, pero en este momento lo que queremos es que tenemos este componente y este componente necesitamos llamarlo a través del main, que es el componente que está afuera. El main es otro componente porque no esté dentro de un package, pero está por fuera, entonces considerado como otro componente. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que hacer una importación de la escuela y la escuela entonces llamamos escuela, o bueno, la podemos llamar en minúscula, escuela, igual a escuela, abro, y aquí paso dirección, calle, sexta, y un print escuela punto dirección. Si ejecutamos el main, ahí nos dice que calle sexta, porque estamos importando a la escuela. Simplemente desde el main estamos importando a la escuela y la estamos imprimiendo. Ahora, vamos a hacer lo mismo con el estudiante. Entonces, from domain punto estudiante input estudiante. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que me está diciendo que cuál es el input? Porque aquí yo puedo tener otras clases también, que no es recomendable, pero si son clases anidadas las puedo tener. Eso es otro tema, ¿sí? Pero lo menciono es como para que más adelante, si se profundizan en Python, digan, ah, ya el profesor me dijo sobre eso. Y entonces llegan acá y lo que hago es lo mismo. Entonces, llamo una escuela que voy a llamar entonces el estudiante igual estudiante, y este tiene como dos nombres y apellidos. Y aquí print
escuela. Digo, estudiante. Digamos que yo quiero saber el apellido. Listo. ¿Qué nos damos cuenta en este momento? Es sobre esto. Si se dan cuenta, el main está llamando al estudiante y a la escuela. O sea, que estamos haciendo exactamente esto. Estamos haciendo. Se los dibujo. Tenemos componente domain y componente main. Y aquí tenemos una clase, otra clase, y aquí tenemos el main. Y este está llamando a este y este está llamando a este. Si tenemos una tercera, pasa lo mismo. Con el compañero, por ejemplo, que hizo hartas, que se esforzó, hizo un poconón de clases, va a tener más importaciones que el propio código. Este es el problema que queremos atacar. ¿Sí? ¿Por qué? Primero, porque los cimientos están mal, está mal diseñado, lo que les decía de la casa. Si ustedes diseñan una casa para 2 pisos, pues para 2 pisos será. Y esto está diseñado para pocas clases. Pero esto no está diseñado para muchas clases, para tener aquí unas 5 y aquí otras 2, porque esto se va a volver una locura. Este diseño es bueno si tenemos 4, 5, 6 clases y que un solo consumidor, pues no pasa nada. Ya cuando tenemos unas 30, unas 60 clases, es lo mismo. Si tenemos los cimientos para una casa que tiene 2 pisos y vamos y ponemos un cuarto, un quinto piso, pues eso se va a caer. Aquí pasa, pues puede ser que no se caiga, ¿sí? Pero ¿qué es lo que va a pasar acá? Momento de mantenimiento del software, pésimo. No se sabe y ahí es cuando comienzan los problemas. Contratan a alguien, pero es que el muchacho no sabe programación. No, simplemente que es que esta vaina es una locura y no se sabe ni por dónde se empieza, ni por dónde acaba, ni por dónde termina. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, en Python hay que tener en cuenta eso y por eso lo resalto y con este patrón fue el primero, porque nosotros podemos iniciar de diferentes formas. Que fue lo que les mostré. Entonces hay que tener aún más cuidado. El patrón que resuelve esto es el factory, como ya les dije, pero vamos a hacer este ejercicio para que ustedes logren, y si pueden dibujar, pero eso ya no lo voy a calificar, eso ya es que ustedes entiendan a su problema cuántas relaciones va a tener. Obviamente, a nivel pues, educativo no amerita hacer un factory, ¿sí? O sea, un proyecto educativo, eso ya va para proyectos un poquito más grandes, medianos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pero aquí como tenemos es que aprender, entonces, tenemos que de alguna otra forma pues entender el concepto. Entonces, esto vamos a hacer la próxima clase. La primera hora nos vamos a conectar, como sé que a ustedes no les puedo tener esto de por fuera, trabajos por fuera, porque ustedes trabajan y eso. Entonces, lo ideal es conectar la primera hora. En media hora yo sé que acabamos esto, ¿sí? Si quieren dedicarle tiempo por fuera, pues ahí sí ya va de ustedes, ¿no? Y le dedicamos media hora a esto y ya comenzamos entonces con el patrón. Ahí lo rebajé un paso menos a lo que era el patrón. Más rebajado realmente no se puede porque ya son cosas muy básicas. O sea, estamos hablando de llamados a clases, de importaciones, que eso ya debieron verlo en programación básica, de un sprint y de creación de una clase. Entonces no, a nivel técnico no es difícil, ya es conceptual. Bueno muchachos, entonces, dudas, preguntas, inquietudes. ¿Dónde están ustedes? Ya me acuerdo. ¿Por qué? Profe, yo estaba creando la clase, pero no me está tomando el import. No sé si sea la versión del Python que tengo. Creo que a algunos compañeros no le compilaba ciertas instrucciones. Déjame ver. Le voy a mostrar. Dame un segundo, por favor. Entonces, ahí ven mi pantalla. Sí, ahí estoy viendo tu pantalla. Domain, Listo. botarro.
Entonces creé acá el dominio, creé las clases escuela de esta manera, creé la clase estudiante de esta manera, pero entonces ya en la clase factory, cuando le trato de dar acá dominio, me sale que no encuentra el dominio. Listo. Me sale esta, y pues lo compilo y me dice no módulos nombrados dominio.factory. Listo, compañero. Una cosita, voy a hacer un paréntesis acá. Gracias, Jorge. Sígueme ahí presentando y ya vi, creo que ya sé cuál es el error. Vale. Una cosita que no se me va a olvidar. Muchachos, el ejercicio que es para la siguiente clase no es el factory, ¿vale? Con eso, con los compañeros que van un poquito atrás, no me presentan en el factory, sino lo que yo les acabo de presentar. Simplemente un llamado a la clase dentro del mail y que miren cuántas relaciones tienen. Es eso, ¿vale? Ya los que se quieren adelantar y hacer un factory, bien por ustedes, que va a ser la siguiente actividad, ¿listo? Pero sí es necesaria la actividad que les puse ahorita. Bueno, ahí el problema, vete a escuela, es INT y es init. ¿Es que, perdón, profe? Init, I-N-I-T. O sea, te falta una... N-I-T. Ah, init self. Listo. Y ahí también hazlo en el... Y entonces en estudiante. Ah, ya. Init self. Ok. Vete al main, a ver qué tal. Acá, a ver el main. Domain punto. Ay, Diosito, venga a ver. No se arregló, ¿verdad? No, pues aquí les estoy instanciando en Factory. Pero acá sigue lo mismo, no se resuelve. Espérame 5. A ver, print file, a ver. Domain. Igual. Bien. Bueno, borra el front y hagámoslo manual. Es que a veces no lo coge el PyChat. Pues bórralo. Borra, por ejemplo, no solamente el de la línea 5 y miramos, lo volvemos a escribir. Bueno, así. Ahora, a ver, dale prompt, dale dominio. No, es que no aparece. No, y acá el error que me sale dice renombrar la referencia. O sea, no lo ubica. No lo ubica. ¿Sabes qué puede haber pasado? ¿Dónde está el vent? Hay una librería. Hay una librería. Creo que se construyó mal el proyecto, compañero. Hay una librería que es el vent. Tiene que estar por ahí. O si no, él no va. El vent es una librería interna que permite localizar archivos externos y eso. ¿Y esa cuando creo el proyecto la escojo o cómo la...? No, esa se crea automáticamente. Ven, te muestro. Oh. Okay. Vale, ven, te muestro. Ver dónde está PyChart. Aquí sí te das cuenta que está dominio y hay una que se llama vent. Sí, esa no me aparece. Entonces mira, haz una cosa. Mira si tienes el Python de 3 hacia arriba, te tiene que aparecer. Hasta el 2.7. Tengo el 2.7.16. 2.7.16 no. Tienes que tener el 3 hacia arriba. 3.6, 3.10, 3.7. Listo. ¿Vale? Bueno, hacer la solicitud. Listo. Y ahí ya se te crea eso, porque es que ya el del 2.7 se hace diferente, las importaciones ya se hacen diferentes. Y ahí ya simplemente es new, hay proyectos, ¿vale? Y ahí ya se crea con VirtualEnv, no se te olvide. Y seleccionas Python 3.10, si te das cuenta. Es que no sé por qué les instalaron VirtualEnv. Para que lo tengas en cuenta. Y los demás compañeros, ¿vale? Si no les... Listo. Otra cosita, si ustedes crean, listo compañero, muchas gracias. Si ustedes crean, por ejemplo, librerías dentro de Ven, no les va a funcionar, que a veces los estudiantes a veces lo hacen rápido porque van afanados y crean cosas aquí, no. Eso no se toca. O sea, muy pocas veces o tiene que ser alguien que de verdad sepa lo que está haciendo para tocar este montón de cosas.
o si no, pues se tira simplemente el proyecto. También pasa en librerías externas. Pero si no tiene esto, es como un localizador que tiene acá, como un script que él dice, listo, el dominio.escuela pertenece a tal package y bailó, es como un localizador. ¿Sí? Entonces lo hace de esa manera. Eso, muchachos, espérenme, les doy noticias y ya parroquiales y ya les acabo la clase. Muchachos, hay un tema de notas, como le dije, pues no se afanen tanto por eso, pues lo importante es que hagan los ejercicios, que me trabajen. Aquí hay 10 personas, pero los que se inscriban al curso de avanzado, bueno, van a tener la misma certificación básica o lo que sea, sino más es por tema mío, ¿no? Faltan 5 personitas, ¿vale? Entonces, como si los conocen, si son sus colegas que no faltaron, pues les avisen, que la gracia es que ninguno pierda esto. Y Jimmy, la próxima perdón, clase, señor. Jimmy Gutiérrez está incapacitado, entonces creo que no está por acá. Listo. Vale, listo. Es para tenerlo en cuenta. Gracias, compañero. Y otra cosita es que la próxima clase no es el Abstract Factory, ¿vale? Es para los compañeros de pronto tener siempre su, digamos, paciencia y también entender que unos aprenden más rápido que otros. Entonces, vamos a aprender en este momento o a verificar el problema de que estamos viendo de que hay muchas relaciones, que hay alto acoplamiento. Para eso entonces van a hacer este ejercicio, ¿no? que les mostré. Tienen una escuela, un estudiante y simplemente llaman sobre el mail y analizan cuántas relaciones van a tener y cómo se crea una clase en Python. De pronto nunca lo han hecho, también hace falta eso. Y cómo imprimen cositas por ahí, pues, como para repasar. Entonces, es simplemente eso. Y ya dentro de clase, mañana, sino el jueves, ya vemos el tema de Factory, que ya, pues, eso es lo que vamos a ver. Y listo, tendríamos un dominio más o menos, ¿por qué digo más o menos? Porque hay que ver también el patrón entidad, que lo vamos a aplicar acá. Y la gracia es diseñar un dominio bien hecho. Sí, de pronto no con agregados, porque hay un tema mucho más avanzado que es agregados y value object y un poco de cosas, pero no vamos a ver eso, sino tener por lo menos para aplicaciones medianas un dominio bien diseñado. Luego ese dominio vamos a pasar a una capa que va a consumir eso, que va a llamar eso, a consumirlo y va a tratar sobre ese patrón. ¿Listo? Pero hasta el momento vamos despacio, como dice el compañero. Entonces, simplemente ver el tema de relaciones y lo vamos a calificar en la próxima clase. ¿Listo? Entonces, espero les haya quedado muy claro la clase y nos vemos el jueves. Muchas gracias. Muchas ¿Listo? gracias. Gracias. Listo. Listo, gracias. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Hasta luego.